Me llamo Yolanda Morales. Tengo 62 años. Esa noche, la lluvia sobre Seattle era de esas que lo borra todo el camino. Las luces, hasta la frontera entre el recuerdo y el arrepentimiento. Había empacado un pozolito de pollo y un té de jengibre para Marisol, mi nuera. Estaba de 6 meses y Daniel me había dicho que se sentía flojita últimamente. Quería sorprenderlos, sentirme útil de nuevo. Los limpiaparabrisas peleaban contra el aguacero mientras doblaba en su calle, en Tacoma. Estaba todo en silencio, salvo el siseo del agua sobre el asfalto. Su casa brillaba tenue tras la cortina de lluvia, luz cálida derramándose del salón. Se oía música bajita, una carcajada, el tintineo de copas. Por un segundo sonreí. Tal vez tenían visitas. Tal vez por fin las cosas marchaban bien entre ellos. Entonces la vi. Marisol estaba de rodillas en el porche, temblando, los brazos envolviendo su pancita como escudo, el pelo pegado a la cara. Su vestido floreado se le adhería al cuerpo flaco, empapado. Temblaba tan fuerte que se le oían los dientes chasquear. El tazón se me resbaló de las manos y se hizo añicos en la banqueta. Marisol, grité, corriendo hacia ella. Alzó la vista como si despertara de una pesadilla. Tenía los ojos rojos, los labios morados. Dijo que pensara en lo que hice, susurró. ¿Qué hiciste? Me compré un vestido, dijo. De maternidad. La lluvia arreció, filosa como agujas. Le eché mi chamarra encima, sintiendo la curva chiquita y frágil de su pancita bajo mis palmas. La rabia me subió como lumbre bajo el hielo. La ayudé a levantarse. De adentro salió otra carcajada la voz de Daniel, despreocupada, descuidada. Algo se me rompió por dentro. Yo había criado esa voz. Le había enseñado a hablar con cariño, a rezar antes de comer. Ahora solo llevaba crueldad. No pensé. Empujé la puerta, el agua chorreando de mi pelo al piso pulido. Daniel se volvió del sillón, sobresaltado, con una copa en la mano. La música llenó el silencio entre nosotros. ¿Qué haces aquí?, mamá preguntó, medio divertido. Lo miré a los ojos, los mismos ojos oscuros que alguna vez buscaron en mi protección. Mi voz salió firme cuando hablé, cortando el ruido y los años que nos trajeron hasta acá. Levántate. No estás solo. Su sonrisa se borró. Detrás de mí, la respiración de Marisol se cortó. Apreté su hombro, sintiendo su peso recargarse en mí. Y por primera vez en la vida, no supe a cuál de las dos intentaba salvar. La lluvia seguía cayendo mientras el silencio entre madre e hijo empezaba a resquebrajarse. Daniel no habló después de esa noche. Simplemente se dio la vuelta, tomó su copa y subió las escaleras. El eco de sus pasos me persiguió mucho después de que la puerta se cerrara. Marisol se quedó calladita en el sillón, tiritando bajo la cobija que le puse. Me quedé hasta que su respiración se calmó. Luego me fui sin decir palabra. De regreso a casa, la lluvia había parado, pero el ruido en mi cabeza no. Seguía viendo la cara de Daniel, la misma que una vez llamé mi mayor orgullo, después de que Ricardo, mi marido, muriera en aquel choque en la carretera hace 28 años. Daniel se volvió el centro de mi mundo. Tenía 12, pálido y callado en el funeral, apretándome la mano tan fuerte que pensé que se nos soldarían los huesos. Me prometí criarlo fuerte, que nadie lo rompería como la vida me rompió a mí. Él cumplió esa promesa sobrevivir, protegerse mejor que yo nunca. Daniel destacaba en todo: calificaciones, deportes, carisma. Cuando los maestros lo llamaban líder, me sentía de a metro. Nunca noté cómo ese elogio se endureció en algo más. Empezó hasta a interrumpir a la gente, a corregirlos a media frase. «Tiene seguridad», me decía. Cuando se burló de un compañero que tartamudeaba, lo llamé broma. Cuando desechó la opinión de Marisol en su primera cena en mi casa, le dije, «Solo le gusta ganar discusiones». Ella sonrió, educada pero inquieta. Lo vi y miré para otro lado. Quería creer que seguía siendo mi buen muchacho,
el que me besaba la mejilla antes de la escuela, el que me susurraba que algún día cuidaría de mí. Pasaron los años y confundí autoridad con éxito, orgullo con protección. Le enseñé a pararse derecho, pero no a doblarse por los demás. Entre lecciones de independencia y autoestima, olvidé enseñarle bondad. Anoche, al ver a Marisol de rodillas, no fue solo su cuerpo lo que se quebró bajo la lluvia. Algo en mí también se rajó la ilusión de haber criado a un hombre bueno. La luz de la mañana se coló por las persianas de la cocina mientras me servía el café. Sabía amargo, como el recuerdo, y por primera vez en décadas, ojalá no hubiera creído tanto en él. La enfermera de recepción me reconoció de la noche anterior. Ya despertó, dijo bajito. Sigue débil, pero estable. Encontré a Marisol incorporada en la cama, pálida contra las sábanas blancas. Sus manos reposaban en la pancita. La vía intravenosa brillando bajo la luz fluorescente. Se veía chiquita, como si quisiera desaparecer en la almohada. ¿Vino él?, preguntó al verme. Negué con la cabeza. No, mija, no vino. Sus labios temblaron. Dijo que lo avergoncé, que gasto de más, pero ni siquiera era caro. Doña Yolanda, eran 800 pesos. La voz se le quebró con el número, como si decirlo lo hiciera real. ¿Qué era?, pregunté. Un vestido, susurró. Azul. Me lo compré porque la panza ya crece y ninguna ropa me queda. Vio la bolsa y preguntó de dónde saqué el dinero. Le dije, de mis ahorros. Dijo que debía haberle pedido permiso primero. Volteó la cara a la ventana. Dijo que necesitaba entender el respeto. Luego me mandó a arrodillarme hasta que lo aprendiera. Sentí que algo se me retorcía por dentro. La garganta me ardía. Marisol, dije, tomando su mano, tú no mereces eso. ¿Me oyes? Asintió, aunque sus ojos seguían vacíos. Pensé que si me quedaba callada, se le pasaría. Siempre se le pasa al rato. No pude hablar. El tono de su voz suave, resignado, era demasiado parecido al mío de hace años, cuando defendía los arranques de Ricardo. Me había jurado que nunca dejaría repetir ese patrón. Pero aquí estaba de nuevo, dentro de mi propia casa, con la cara de mi hijo. Apreté su mano y susurré. Perdóname. Debí verlo antes. A la mañana siguiente manejé a casa de Daniel antes de que el sol saliera del todo. El aire seguía húmedo. La calle en silencio. Esta vez no toqué. La puerta estaba sin seguro. Estaba en la cocina sirviéndose café con la misma camisa de la noche anterior. Se veía sorprendido, pero no avergonzado. Debiste haber avisado, dijo. Vine a hablar, respondí. ¿De qué se recargó en la barra? Tranquilo, como si charláramos de la despensa. Marisol está en el hospital, dije. Se desmayó después de que la dejaste afuera. Ni parpadeó. Pues ya está bien. Qué bueno. A lo mejor piensa 2 veces antes de contestar. Di un paso más. Contestar es tu esposa. Daniel, no tu soldado. Bufó. Está sensible. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Yo solo pongo orden en mi casa. Orden, mi voz tembló. ¿A eso le llamas orden? Hacer que una embarazada se arrodille bajo la lluvia. Suspiró, fastidiado. Necesita disciplina. Mamá, respeto. Si no aguanta una leccioncita, ¿cómo va a criar a un hijo? Algo se me quebró. Suenas igualito a tu papá. Eso lo hizo detenerse. Apretó la mandíbula. No me compares con él. Lo haré, dije, porque ahora lo veo. El mismo orgullo, la misma crueldad que juraste no tener nunca. Rió, filoso y amargo. ¿Crueldad? Tú hablas de crueldad. Tú me criaste para ser fuerte. ¿Te acuerdas? Para no dar el brazo a torcer, para liderar. No te hagas la santa ahora. Mamá, tú me hiciste. Las palabras me golpearon. Sentí que se me iba el aire. Tenía razón, en algo lo había construido con mis miedos. Lo moldeé con cada lección equivocada que creí que lo protegería. Lo miré mi hijo, mi fracaso.
mi última oportunidad de enmendarlo. Si es cierto, dije bajito, entonces me toca arreglar lo que rompí. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No contesté. Pasé junto a él hacia la puerta. Significa que esto se acaba aquí. Dije, se acabaron las excusas, tuyas y mías. Detrás, gritó, vas a voltearte contra tu propio hijo por ella. Me detuve lo justo para decir, me voltearía contra cualquiera que olvide cómo debe verse el amor. Luego, lo dejé parado en su cocina perfecta, con el olor a café llenando el silencio que él mismo creó. Empezó 2 días después del enfrentamiento. Marisol seguía en el hospital cuando oí el primer chisme. Pasé por la tiendita del barrio, en Puyallup, a comprar pan y leche. La cajera, a quien conocía de años, sonrió apenas. Oí que la esposa de Daniel tuvo un ataque, dijo, pasando el pan por el lector. Pobrecita, debe estar muy estresado. Ataque, repetí, bajó la voz. Eso les dijo Daniel a los vecinos. Algo de cambios de humor, hormonas del embarazo. Ya sabes cómo se ponen algunas. Las palabras me retumbaron en los oídos. Pagué y salí sin responder. Afuera, la llovizna había vuelto, suave pero infinita. Para la tarde, la historia había crecido. Mi vecina de enfrente, doña Ramírez, llamó para ver cómo estaba. Qué pena. Yolanda. No sabía que Marisol tenía esos problemas. Daniel es tan buen marido. Debe ser duro para él. Buen marido, pregunté. Eso dijo, que ella rechaza ayuda, que se pone histérica por tonterías. Deberías hablar con su doctor, mija. No hay vergüenza en terapia. Colgué antes de que terminara. Me temblaban las manos, no de coraje, sino de incredulidad. No solo se justificaba, reescribía la verdad. Esa noche volví al hospital con una bolsita de fruta. En el pasillo, 2 enfermeras hablaban bajito cerca de la habitación de Marisol. Una me vio y cayó a la otra. No necesité preguntar qué habían oído. Adentro, Marisol dormía, la cara en paz, ajena a las mentiras que florecían fuera de estas paredes. Al llegar a casa, la lluvia golpeaba más fuerte los vidrios. Me senté junto a la ventana y escuché. Cada gota parecía una palabra que la gente decidió no decir. Cada pausa, el hueco donde debía estar la verdad. El silencio no era piedad. Era escudo para los crueles, pintado de bondad. La mañana después de otra noche sin dormir, salí por el correo y encontré a don Castro esperándome junto a la banqueta. Vive frente a la casa de Daniel un hombre callado, de paso lento y cámara siempre colgada al cuello. Hoy se veía inquieto. Doña Yolanda, dijo, mirando hacia la casa de Daniel. Tenía ganas de hablarle. Asentí, recelosa. ¿De qué dudó? De esa noche, el tormentón. Las palabras me apretaron el estómago. Señaló su porche. Pase 1 minuto, por favor. Lo seguí. Su sala olía a café y a serrín, como huelen las casas viejas cuando guardan demasiados secretos. Sobre el escritorio había una computadora con varios monitores chiquitos. Dio clic en uno y la pantalla se llenó con la imagen que yo intentaba no repetir en la cabeza. Marisol de rodillas en el porche, empapada y temblando. El video era tan claro que dolía. Se veía a Daniel por la ventana detrás de ella, recostado en el sillón con copa en mano, una media sonrisa en la cara. Se me cerró la garganta. ¿Cuánto tiempo grabó la cámara? Prende sola con movimiento, dijo suave. Lo vi al revisar los archivos al día siguiente. No sabía qué hacer, pero usted es su suegra. Debe tenerlo. Sacó del cajón un USB chiquito. Si quiere la verdad, dijo, poniéndolo en mi palma. Cuídelo bien. Lo miré. Pesaba más de lo normal, como sostener un veredicto antes del juicio. Me miró con lástima callada. A veces hacer lo correcto nos cuesta todo. Asentí, sin voz. Afuera, la casa de Daniel se veía quieta y brillante bajo el cielo pálido de Tacoma. En mi mano, el USB quemaba frío. Sabía que esto podía arruinarlo, pero también sabía lo que el silencio ya me había hecho.
La comisaría olía a papel viejo y café quemado. Me paré frente al mostrador, el USB apretado en la mano. Un oficial joven alzó la vista. ¿En qué le ayudo? Señora, la garganta se me secó. Quiero levantar una denuncia, dije. Por violencia doméstica. Jaló un formato. Nombre de la víctima, Marisol Morales, respondí. Y antes de que siguiera, agregué, es mi nuera. Asintió, esperando. Y el agresor dudé. El plumón me tembló antes de tocar el papel. Daniel Morales, dije. Me miró por primera vez, los ojos yendo de mi cara al formato. Su hijo, sostuve su mirada. Sí, hubo una pausa chiquita, de las que se alargan. Señora, dijo con cuidado, ¿está segura de querer seguir con esto? Estos casos pueden ser complicados. Puse el USB en el escritorio. Ahí está todo lo que necesitan. El video muestra lo que hizo. No lo tomó de inmediato. Denuncia a su propio hijo. El aire se sentía pesado. El corazón me latía fuerte, pero la voz me salió firme, porque lo quiero lo suficiente para detenerlo. El oficial me miró un segundo. Luego, tomó el USB con cuidado, como si fuera a romperse. Lo procesamos de una vez, dijo, mientras tecleaba. Me senté en la silla de plástico junto a la puerta. El zumbido de las luces llenaba el silencio. Cada tecla parecía un clavo cerrando algo detrás de mí. Cuando terminé la denuncia, me dio una copia. Hizo lo correcto, dijo bajito. Asentí sin contestar. Afuera, la luz de la tarde era fría y gris. Caminé al coche, apretando el papel hasta que los bordes me cortaron los dedos. Las 5 palabras retumbaban en mi pecho, más fuertes que la lluvia que empezaba a caer otra vez. Porque lo quiero lo suficiente para detener lo que está haciendo. El juzgado se sentía más frío que cualquier lugar donde hubiera estado. Los bancos de madera crujían mientras la gente se movía, cuchicheando antes de la audiencia. Marisol estaba junto a su abogada, pálida pero serena, una mano en la pancita por costumbre más que por necesidad. Yo me senté unas filas atrás, conteniendo el aliento. Cuando Daniel entró con su abogado, parecía casi el mismo traje planchado, zapatos lustrados, esa seguridad cuidadosa que antes admiraba. Pero sus ojos habían cambiado. Me encontraron de inmediato, duros y entrecerrados, como si yo fuera la enemiga, la jueza. Una mujer canosa de mirada filosa. Dio orden. El abogado de Daniel empezó su defensa. Mi cliente es un esposo entregado, dijo suave, bajo presión del trabajo, la familia y la paternidad inminente. Lo de esa noche fue un malentendido, nada más. Sentí el pulso martillándome mientras la fiscal conectaba el USB. Las luces se atenuaron un poco y empezó el video. Apareció Marisol en pantalla, de rodillas en el porche, la lluvia cayendo a cántaros, Daniel adentro, copa en mano, sin moverse. Solo se oía el viento y su llanto débil. Cuando terminó el clip, la sala quedó en silencio. La jueza se inclinó. Doña Yolanda, dijo, por favor pase al estrado. Las piernas me pesaban mientras caminaba al frente. La mirada de Daniel me seguía como sombra. Al sentarme, se inclinó hacia mí, voz baja y cortante. Me traicionaste. Lo miré, al niño que cargué con fiebres y desamores. Ahora un hombre que apenas reconocía. No, dije bajito. Te traicioné hace mucho, callando. Las palabras resonaron en la sala. Nadie se movió. El abogado de Daniel intentó objetar, pero fue inútil. La voz de la jueza fue calma, medida. Este tribunal declara al acusado culpable de violencia doméstica y poner en riesgo. Por un instante no respiré. Daniel bajó la cabeza, los hombros temblando, aunque no salió lágrima. Me puse de pie despacio, el veredicto retumbando en mis oídos, por primera vez en años. No lloré, solo solté el aire que había retenido desde la noche en que todo empezó. Afuera, por los ventanales altos, la lluvia rayaba el vidrio como aplauso quedito.
Las semanas después del veredicto pasaron en un borrón de silencio. El teléfono casi no sonaba. Cuando lo hacía era solo para juzgar. Humillaste a tu propia familia, dijo mi hermana por teléfono. Pudiste arreglarlo en privado. No hay nada privado en la crueldad. Respondí. Colgó sin más. Los parientes dejaron de invitarme a las comidas. Los amigos de la iglesia cruzaban la calle al verme. La única que seguía llamando era Marisol. Cuando empezó la sentencia de Daniel, vendí la casa donde viví 30 años y me mudé a un lugarcito cerca del estrecho de Juan de Fuca. Era callado, gris y tranquilo. Ya no necesitaba espacio, solo aire que pudiera respirar sin culpa. Una mañana sonó un golpecito suave en la puerta. Marisol estaba ahí, con un bebé envuelto en una mantita crema. Sus ojos cansados pero claros. Esta es Esperanza, dijo con sonrisa chiquita. Llegó antes, pero es fuerte. Alargué la mano, temblando al tocar la mejilla del bebé. Parece Paz, susurré. Marisol asintió. Nunca sabrá lo que pasó, solo que tú te paraste por ella. Nos sentamos junto a la ventana, la lluvia susurrando contra el vidrio. Esperanza se movió en sus brazos, soltando un suspiro chiquito. Afuera, el cielo pasó de gris a plata y, por primera vez en meses, sentí algo cálido volver a mi pecho callado, pero firme. Pasaron meses antes de que viera su letra otra vez. El sobre era delgado, con remitente del Centro de Rehabilitación Estatal. Me senté a la mesa de la cocina mucho rato antes de abrirlo. Adentro, sus palabras eran cortas. Tenías razón, mamá, gracias. Sin explicaciones, sin pretextos, solo eso. Pasé el pulgar por las letras, imaginando al niño que escribía tarjetas de cumpleaños con crayón azul, prometiendo crecer para hacerme sentir orgullosa. Tal vez esta era la primera promesa que por fin cumplía. Esa tarde salí al porche. El aire olía a lluvia, suave y conocido. Busqué el interruptor viejo junto a la puerta y encendí la luz del porche, la misma que había alumbrado el cuerpo tembloroso de Marisol meses atrás. El foco titubeó, luego se afirmó, dibujando un círculo cálido sobre el suelo mojado. Esta luz no es para que me encuentres, susurré a la lluvia. Es para mí, para recordar que no volteé la cara. Estuve ahí un buen rato, oyendo el zumbido suave de la lámpara y el ritmo constante de la lluvia. Ya no sonaba a tristeza, sonaba a perdón.